Respetado tutor, compañeros, buen día. Mi nombre es Jorge Manuel Santa Cruz Benavides, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la UNAD, y el día de hoy, en nuestra materia de diseño de red, vamos a realizar el informe de control y valoración del proyecto de redes que hemos visto durante todo este semestre. Para ello, tenemos una pequeña introducción donde pues vamos a hablar de que el proyecto se desarrolló por un estudiante de la Facultad de Ingeniería en Sistemas bajo la tutoría del señor docente Adalberto Álvarez Martínez, y en el cual nosotros realizamos un trabajo basado en Packet Tracer. Recordemos que este simulador nos da la facilidad de realizar redes a nivel a un nivel muy exacto de la realidad, y pues nos va a permitir corregir errores que nos pueden llegar a salir en la vida real. Por ende, pues tenemos que verificar también la integración de servicios convergentes de necesidades que vayamos a tener en nuestra vida real, como conectividad inalámbrica, accesos remotos, de telemedicina y protección de datos sensibles. Recordemos que las tecnologías de la información tienen también protección de datos que son muy importantes en nuestro entorno. Para ello pues tendremos unos conceptos para establecer el control y la valoración del proyecto, en donde pues tenemos unos servicios basados en redes convergentes y donde vamos a integrar principalmente 5 servicios fundamentales que corresponden a servidor de web, correo electrónico, IoT y telemedicina. En la parte de DHCP tenemos que tener en cuenta que para nuestro primer trabajo no se tuvo en cuenta, no nos lo pidió la rúbrica de evaluación, pero ya en los otros proyectos se pudieron integrar, dando una facilidad de asignación de direcciones IP en tanto en IPv4 como en IPv6. Pues ya tenemos en cuenta que el servidor web se hizo una página personalizada con los datos del estudiante, y la funcionalidad era permitir el acceso a la información académica y clínica desde cualquier subred. Tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros utilizamos unas VLANs para segmentación por protección de datos y por protección de la misma red, pues debería de, por medio de su segmentación, podernos interconectar entre unas y otras. El correo electrónico con un dominio propio, recordemos que realizamos dos simulaciones, una que era de un hospital y la otra una simulación de una universidad, donde se utilizaron dos dominios propios, y la idea era hacer una comunicación de internet segura de usuarios y departamentos. En el apartado del servicio de DHCP, pues obviamente la asignación automática de direcciones IP, obviamente realizando la configuración adecuada de nuestro servidor para los equipos que estén dentro de esa subred. La integración del IoT de nuestros dispositivos de Smart TVs y dispositivos médicos, los cuales permitían la visualización de imágenes de telemática y monitoreo remoto. Eso servía mucho para telemedicina. Y en telemedicina, pues conexión segura entre el hospital y la sede principal, lo que le da una ventaja de la atención médica remota y acceso a historias clínicas. También tenemos que tener en cuenta que pues toda red no es 100% segura, siempre va a haber unos ataques informáticos y debemos tener unas medidas de prevención, pero recordemos que la principal vulnerabilidad de cualquier sistema informático, y en este caso pues de nuestras redes de internet o de intranet, va a ser el ser humano. El ser humano siempre va a ser el factor y la variable que siempre va a cometer más errores o que va a cometer más vulnerabilidades al sistema, ya que nosotros somos los que vamos a permitir unas vulnerabilidades tales como el phishing, ¿sí? Que es la suplantación de identidad para robar credenciales, bien sea por lo más comunes son correos electrónicos, donde se nos envían correos electrónicos en teoría de páginas legalmente reconocidas como bancos, como otras entidades privadas, y las cuales nos están suplantando esas redes, y pues obviamente por la ingenuidad del usuario podemos terminar cayendo en esas malas prácticas. Se afecta al correo electrónico, ya lo dijimos, y pues una medida de prevención son los filtros anti-spam y la capacitación a usuarios. Ataques de DOS, saturación de servidores con tráfico masivo, lo que se llaman los correos basura, que siempre están atacándonos un servidor hasta que el servidor colapsa. Los servicios afectados son web y telemedicina, y la prevención pues son los firewalls, las medidas de protección que nosotros tenemos con reglas de limitación de tráfico y también la segmentación de red para evitar que otros equipos se conecten a nuestras redes de manera remota o dentro de las mismas redes.
Mientras el equipo que vaya a atacar no esté dentro de la red o dentro de la misma segmentación de red, pues no va a tener acceso a esta información. Uno muy común se llama Man in the Middle, la interceptación de comunicaciones entre cliente y servidor, ¿sí? Que es los famosos troyanos que en el momento en que uno está escribiendo o metiendo credenciales en su equipo, pues está recopilando esa información y se la está pasando a un tercero que nos va a robar la información. La prevención, uso de cifrado TLS y SLS, que son los certificados que da al equipo al usuario para verificar de que el equipo sí esté dentro de la red y esté autorizado. Asimismo, el ransomware, que es el secuestro de datos mediante cifrado malicioso por medio de correos maliciosos, por medio de USBs infectadas, que lo que hace es directamente inyectar un software que nos bloquea toda la información y que nos dirige hacia un link, el cual nos va a pedir una extorsión, en este caso pues monedas electrónicas. Y por último, el SQL injection, inserción de código malicioso en bases de datos, también por medio de USBs infectadas o correos, y afectando servidores web. La prevención sería la validación de entradas y uso de firewalls. Herramientas para la detección de las vulnerabilidades, como lo utilizamos en el último ejercicio, pues el Nmap, que es un programa de escaneo de puertos y servicios, Warsha, que es el análisis de tráfico en tiempo real, y el Nessus, que es la identificación de vulnerabilidades críticas. Estas herramientas se aplican en auditorías periódicas, generando reportes de seguridad, aplicando parches correctivos, lo que debemos hacer en nuestro cronograma de actividades de escaneos de red. Nuestras características de telemedicina, que son nuestras facilidades, pues en este caso que estábamos viendo del hospital, ¿sí? Nos da conectividad por IPv6, recordemos que lo hicimos en los dos segmentos, IPv4 y IPv6, asegurando escalabilidad, segmentación de VLANs para mayor seguridad, para evitar que otros equipos se metan a nuestra red, servidor web y correo integrados para acceso a historias clínicas, muy importante sobre todo cuando uno va a acceder a los antecedentes de un paciente, y las VPNs y los firewall para garantizar la privacidad y la seguridad en la transmisión de los datos médicos y evitar pues obviamente que nos roben información vital de los pacientes. Como apartado la telemedicina, pues no es solo una tecnología, es la posibilidad de que un paciente en una zona rural reciba atención especializada sin moverse de su comunidad. La red diseñada abre puertas a un hospital más cercano, inclusivo y humano, y pues obviamente le da facilidad al usuario, tanto al médico para conocer mejor a su paciente como al ciudadano para poder estar más tranquilo en su sector de vivienda. Nuestro cronograma de mantenimiento, pues ya lo dijimos, tenemos que hacer una actualización en el firmware tanto de routers como de switches, no olvidar tampoco los equipos en perímetro, que vienen siendo por los computadores básicamente. Nos da una recomendación de que sea un área trimestral, y el que lo hace es el área responsable de TI. Revisión de respaldos de servidores, esto debe ser de manera mensual. Yo lo recomendaría en la medida de lo posible que tengamos los recursos de manera semanal. Perder una base de datos para una empresa es una pérdida de tiempo, de dinero, de recursos, y obviamente afecta al usuario final. Esto lo hace el administrador de sistemas. Escaneo de vulnerabilidades con Nmap y Nessus de manera bimestral, lo hace el equipo de seguridad. Limpieza física de equipos y de racks semestral por soporte técnico, y pruebas de conectividad y ping entre subredes. Esto debe ser mensual por medio de un ingeniero de redes que lo puede hacer desde su área de TI. No está de más recalcar que el usuario final, nosotros como usuario final, debemos también ser entes de seguridad de informática y reportar en caso en que encontremos alguna novedad, un correo malicioso, y eso debe ser diario. ¿Por qué? Porque el usuario final es quien verifica y mira su entorno de trabajo. En procedimientos de mantenimiento correctivo, pues son los pasos y la escalabilidad que debemos hacer en nuestros mantenimientos, en este caso por la identificación del problema mediante monitoreo y alertas. Lo puede hacer el usuario final como también los ingenieros de TI. Aislamiento de la subred o servicio afectado, aplicación de parches o reemplazo de hardware defectuoso, validación del servicio mediante pruebas de conectividad y documentación del incidente y acciones tomadas para futuras referencias. Recordemos que los hackers o los malos practicantes de esto siempre toman los mismos caminos y buscan las mismas vulnerabilidades. Entonces debemos hacer un registro y llevar un libro de control para poder evitar ese tipo de afectaciones en el futuro.
Como conclusión, pues este proyecto no es solamente un ejercicio académico, es una simulación real de lo que puede llegar a pasar en nuestra vida real, y debemos tener en cuenta que debemos enfrentarnos, o estos ejercicios nos enfrentan a las posibles fallas que podamos llegar a tener en nuestra situación de trabajo en el día a día. Por último, pues puse una frase: una red no solo conecta dispositivos, conecta personas, protege vidas y abre caminos hacia un futuro más humano, seguro y cercano. Muchas gracias.